Hace ya 50 años, que se dice pronto, apareció en los kioscos una revista que cambiaría para siempre la prensa española. Interview fue mucho más que esa publicación de Los Desnudos. Fue un fenómeno editorial, fue un espejo de la transición y hasta fue un laureado club de fútbol sala. Fue también un espacio donde convivían, un poco a lo 13 Rue del Percebe, el periodismo de investigación más salvaje, los grandes escándalos políticos con el destape y las contradicciones propias de un país. Decía Arthur Miller eso de que un buen periódico es una nación hablándose a sí misma. Interview, a su manera, fue un poco eso. Porque durante décadas sus portadas marcaron conversaciones, alimentaron polémicas y retrataron una España que se transformaba a toda velocidad. Interview dinamitó carreras políticas, literarias y hasta fusiones bancarias, hasta que al final acabó dinamitándose a sí misma. Aunque siempre pensamos que haría más ruido su caída, pero eso ocurre muchas veces con estas demoliciones controladas. Necesitamos que el polvo se asiente un poco para empezar a ver las cosas con mayor claridad. Coincidiendo con el 50 aniversario de Interview, hoy conversamos con Jerónimo Andreu, que es el autor del libro Los Desnudos y los Muertos, una crónica sentimental de Interview. En este libro se reconstruye la historia de una revista irrepetible, para bien y para mal, y a través de ella también la historia de un país. ¿Cómo nació Interview? ¿Por qué llegó a convertirse en el semanario más influyente de España? ¿Y qué nos dice hoy de aquella sociedad y de nosotros? Ponemos un Seagram's tónica con Jerónimo Andreu y empezamos. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagram's. Hoy tenemos de invitado en el hotel a Jerónimo Andreu. ¿Qué tal estás, Jerónimo? Muy bien, perfecto. Tenía muchas ganas de charlar contigo porque, bueno, te llevo tiempo leyendo cosas que haces y has publicado ahora hace nada un libro que me ha encantado, te diré. Se llama Los Desnudos y los Muertos, una crónica sentimental de Interview. Exacto, sí, es una revista sin la que sería muy complicado entender el país y el periodismo, porque forma parte del paisaje cotidiano de todos los españoles, ¿no? Ibas al taller, en este caso yo pues con mi padre ibas, estaba ahí los pósters, veías Interview en todos sitios. La tipografía de Interview es una de las clásicas. La habéis usado español. Un poco, ¿no? En la cubierta del libro, ¿no? Un poco, esa es la tipografía de Interview, creo, ¿no? Sí, porque de hecho es helvética, o sea, tampoco tiene ningún secreto, no es una tipografía expresamente diseñada para ello, pero en cuanto utilizas los colores blancos y rojos y le pones un poco de cursiva, ya te dirige directamente a ella. Y incluso ya solo el nombre, ¿no? Interview, a medio camino entre lo inglés y lo español, con tilde en la U, es muy típica del Spanish también, ¿no? También muy de una palabra en sí misma ya. Sí, y eso fue porque uno de los fundadores de Interview, José Hilario, había tenido la experiencia de sacar ya una revista anteriormente que se llama OK, y la gente no sabía muy bien cómo pronunciarla, si OK, OK, y entonces se dio cuenta de que en el kiosco eso era un lío. Entonces él se quedó con Interview en inglés, pero te dio todas las pistas para cómo tenías que pronunciarlo y cómo tenías que pedirlo. Bueno, es como aquí mucho tiempo Squire, ¿no? Que la gente también llegaba y se hacía un esguince de la lengua en el kiosco, ¿no? Que a veces ocurre, ¿no? Son palabras que no sabemos muy bien. O Vogue, ¿no? Aquí Vogue se pronuncia Vogue directamente. En otros países se pronuncia más así, de forma original. Y luego te iba a decir yo del tema este de Interview, que es que me parece el libro fascinante porque lo que dices tú, que es Interview era un experimento periodístico y sociológico único, que era una especie de una redacción disparatada, ¿no?
un negocio también extrañísimo. Se mezclaba, hay gente, como tú dices, eran pornógrafos y revolucionarios, partidarios de la ligereza y de lo sesudo, rigurosos y alocados. Había plumas increíbles que ahora son nombres casi esculpidos en mármol de la literatura española, y también había pues todo tipo de chanchullos, negociaciones para conseguir estos famosos robados o desnudos. Era una mezcla improbable, rara, y también, como dices tú, que los periodistas de ahí tenían que hacer equilibrismos en el alero de la ética periodística para que saliera cada semana, porque era una revista semanal. Entonces era una cosa, un ente fascinante. Interview, me ha parecido leerlo. Sí, porque hay que tener en cuenta que en ese momento España en muchos sentidos era un erial, ¿no? El sector del periodismo era muy claro, el periodismo que se había ejercido durante el franquismo pues estaba completamente amordazado, y entonces la cultura profesional de la gente que se había formado en esos años, con algunas excepciones, pues era deficiente, era un periodismo en el que te habían enseñado pues, a no tener colmillo, a no darle vueltas a las cosas, a no confrontar el poder, a no ser demasiado creativo. Y entonces realmente lo que intentaron los fundadores de Interview fue crear una redacción en la que, con bichos raros que no hubieran sido educados dentro de esos moldes. Que parecía el bar de la Guerra de las Galaxias, eso. Exactamente. Ellos querían gente que trajera historias distintas y con una visión distinta. Entonces, pues normalmente eso solo lo puede hacer personas que en sí mismo tienen un carácter particular. Claro, entonces se juntaba gente que venía a lo mejor de la época del franquismo con otros totalmente antagonistas en ideas y en forma de ver la vida, con gente que conseguía cosas, gente que se presentaba a la revista de alguna manera y acababa trabajando ahí. Era una cosa que me ha llamado mucha atención cómo empezó, ¿no? Cómo arrancó. Y luego, pues esto, lo que decía Vázquez Montalbán, que era una firma recurrente ahí, que decía que Interview era una audaz cesta de Navidad semanal que abastecía al público de todas sus hambres retrasadas tras 4 décadas de dictadura, ¿no? Entonces Vázquez Montalbán escribía y enfrente estaba Emilio Romero, o se hacía entrevistas a Camilo José Cela, Umbral pasaba por ahí, y luego todo esto mezclado con el tema de los desnudos, como decíamos, y luego esas 3 S de algún modo que tú creo que hablas mucho de ellas, son sangre, sexo y escándalos, ¿no? Que son esos 3 grandes pilares sobre los que de alguna manera se vertebra Interview, ¿no? Sí, los 3 fundadores, Antonio Asensio, José Hilario y Jerónimo Terrés, ellos tenían muy claro que querían hacer un producto que fuera muy comercial, que llegara a mucha gente, ¿no? Ellos no querían una revista de tesis, no querían un cuaderno para el diálogo, no, ellos no eran intelectuales, no eran grandes ideólogos, simplemente vieron que en ese momento de ebullición, de efervescencia, se podía hacer muchas cosas que funcionaran y que fueran divertidas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, por eso ellos no tuvieron ningún problema en juntar gente de procedencia muy diversa. Eso que dices tú, algunos de los restos del naufragio del periodismo franquista, Emilio Romero o Yale, que eran, dentro de eso que he dicho, que estaba un poco esclerotizado ese periodismo, siempre había excepciones, ¿no? Y estos eran periodistas buenos, muy alineados con el régimen, pero que aportaban lectores que tenían una versión propia, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso los fichan. Y luego metes a Manuel Vázquez Montalbán. La idea era hacer eso, las 3 S, sexo, escándalo y ¿cuál era la otra? Sangre, pero con una cierta calidad para que llegara a más gente, ¿no? Ellos les importaba que simplemente no desapareciera la revista a los 4 números, como ocurría con muchísimas publicaciones en ese momento, porque todo el mundo estaba sacando cosas, porque se habían relajado un poco los requisitos, pero había tal marabunta, había tal conjunción de publicaciones que las cosas pasaban muy rápido. Entonces ellos fueron ambiciosos y, ateniéndose a una fórmula muy comercial, querían algo que fuera sólido. Y es verdad que se nota mucho que en esos años hacía las cosas de manera con bastante fondo y con bastante, pese a las, eso, antes de lo que hablábamos, ¿no? Estos equilibrios en el alero de la ética periodística, pero también había un
pozo y una manera de hacer las cosas. Me acuerdo que, o sea, para mí, Interview de algún modo es como esta escena, no sé si tú la viste, Men in Black, que me parecía genial, que Tommy Lee Jones y Will Smith, que hacen estos agentes de una organización gubernamental secreta que persigue alienígenas, pues de repente cuando el veterano al novato le lleva a un kiosco y le dice, aquí es donde está la verdad de las cosas, y le coge un tabloide de estos de noticias del mundo, algo así, que eran siempre con titulares muy estrambóticos de una mujer granjera dice que un alienígena ha robado el cuerpo de su marido, ¿no? Y decía, aquí está la verdad de las cosas. Y no en el New York Times, que aciertan de vez en cuando, ¿no? Entonces, para mí Interview era un poco así, ¿no? Porque detrás de esas portadas un poco, a veces, pues esto de Marisol desnuda o no sé quién, la presentadora de turno con un robado en topless, ¿no? Pero detrás sí que luego descubrías que había un montón de reportajes y de historias que lo que yo he conocido de gente política, aunque sea tangencialmente, les preocupaba mucho el peso y la influencia de esos reportajes, de esa información que sacaba Interview. Entonces, para enterarte de según qué temas, era Interview la revista a la que mucha gente acudía. Sí, Interview se atrevía a llegar mucho más lejos porque digamos que su carta de presentación no era la misma que la de otros medios que surgieron en ese momento como El País, ¿no? Por ejemplo, que ya eran productos periodísticos que tenían otros referentes, pues más el New York Times a lo mejor, y que sabían que al final su valor, digamos, era la credibilidad, el rigor. Sí. Interview sabía que él no podía competir en esa liga y ellos lo que buscaban era el impacto. Es lo que se llama una publicación sensacionalista de libro. Entonces, es verdad que los estándares a lo mejor, no sé si profesionales o en cuanto a riesgo con los que se movían eran muy distintos, pero la forma de trabajar en el fondo era la misma, ¿no? Y ellos se quejaban mucho, Antonio Asensio se quejaba mucho de que sus artículos, los reportajes que hacían sus periodistas no eran distintos a los de los demás, no era una prensa de peor calidad, sino que ellos técnicamente pues recurrían a titulares de otra forma, a un lenguaje muy distinto, pero al final la información en muchos casos era igual de valiosa o más, ¿no? Porque ya te digo que asumían más riesgos. Era otra forma de hacer periodismo. Ahora ya sí que parece que tenemos muy claro cuál es el estándar, pero en ese momento ya te digo, todo eso formaba parte de una conversación, no estaba todavía construido cómo es el periodismo. Y los titulares era otra manera de sobrevivir de la que es ahora, porque tenías que llamar la atención en los kioscos, claro. Llamar la atención visual. Entonces era, digamos, casi otra forma de titular o de llamar la atención sobre luego lo que había a lo mejor debajo. Claro, hay que hacer referencia a Antonio Asensio, que es un poco tú te refieres a él como el editor, ¿no? Que también era el propietario del grupo Z, que claro, era una cosa esencial para entender lo que fue el periodismo durante mucho tiempo, ¿no? Tú en un momento dado dices que las publicaciones del grupo Z ocupaban el 28% de lo que uno se encontraba en un kiosco, ¿no? Sí, o sea, fue alguien muy influyente. También una persona improbable, mezcla de muchas cosas diferentes, también con anhelos propios, con ganas de hacerse respetar. Un poco como el corcho, ¿no? Que siempre acababa flotando, ¿no? Sí. Tú dices en un momento dado, Asensio, que hizo negocios con socialistas y con populares, hizo negocios con todos los bancos de España, se llevaba bien con independentistas y con monárquicos. Y al final tú vas viéndole cómo, claro, va sacando siempre mes a mes su negocio de las maneras a veces más raras y extravagantes posibles, pero de que de alguna manera todo lo que él tuvo que ver es esencial para entender lo que es ahora, ¿no? Porque incluso afectó al sistema bancario tal y como entendemos ahora, afectó al sistema de las televisiones tal y como entendemos ahora, en cuanto a que no se puede entender el paisaje que tenemos actualmente sin hacer un análisis de lo que fue Interview y el impacto que tuvo. Sí. Antonio Asensio es lo que se considera un hombre hecho a sí mismo. Él venía de
de una familia humilde, bueno, que tenía un taller de aleación de plomo para hacer las letras con las que se imprimían los periódicos en Barcelona. Entonces, en las sucesivas crisis de las publicaciones, él se dio cuenta de que al final los perjudicados siempre eran los últimos los del último eslabón, ¿no? Cuando alguien dejaba de pagar, al final el que acababa sufriéndolo era el del taller. Entonces, él se dio cuenta de que si quería seguir en ese negocio, lo que tenía que hacer era escalar para no ser el último eslabón que era el que salía perjudicado. Su padre murió cuando era muy joven y entonces se lanzó a la creación de revistas, ¿no? Y él no es simplemente un editor, no es simplemente el dueño de la empresa, sino que es algo más, porque finalmente, aunque él no fue el responsable de crear y diseñar Interview, eso fue tarea de José Hilario, que era un genio del periodismo, que es un genio del periodismo porque sigue vivo, que había hecho Boccaccio, Por favor, luego hizo El Jueves, era un tipo que prácticamente todo lo que tocaba tenía un éxito. Luego era un gestor desastroso y todo era un éxito hasta que dejaba de serlo, ¿no? Pero tenía una creatividad tremenda. Entonces, Asensio al principio confió en Hilario para crear ese producto, pero él enseguida se encariñó mucho con él y se convirtió en el lector cero. O sea, realmente el momento en el que da el salto Interview es cuando Asensio empieza a implicarse personalmente en los contenidos de la revista. Y al final él hace una revista que es la apropiada para un hombre como él. Es la revista que él quiere leer. Sí. Y entonces, como te has dicho muy bien, él era un corcho que siempre flotaba, pero es que al final siempre era la metáfora perfecta de su tiempo. Entonces hizo la revista perfecta para su tiempo, para él. Los reportajes le tenían que gustar a la madre de Asensio, porque si no se publicaban. Las chicas de portada le tenían que gustar a su mujer, a Chantal Mosba. Entonces él al final pues construyó una revista a imagen y semejanza de su familia. Él fue transformándose, fue intentando cada vez cosas más ambiciosas, pero tenía un talento para conectar con los gustos de la época. Eso que has dicho tú, que el 28% de las publicaciones del kiosco en el momento eran propiedad de Z. Claro, es que Z sacaba Tiempo, sacaba un montón de revistas pornográficas, pero sacaba muchísimas revistas de esta de coleccionable que aparecían, que desaparecían. Luego se pasó a las revistas corporativas, fundó el periódico. En ese sentido, él era muy inquieto y en ese momento, ya te digo, era un símbolo perfecto de lo que fue la transición, luego se convirtió en un símbolo perfecto de lo que era la cultura del pelotazo, luego se convirtió en un símbolo perfecto de la transición de la España socialista a la España del primer andarismo. Pues, es uno de esos personajes que a los escritores nos encantan porque es que a través de ellos se pueden definir mil cosas. Sí, y de hecho, claro, desfilan, que además te agradezco que has puesto índice onomástico, que son... para releer me gusta. Claro, desfilan una cantidad de personajes sin los cuales no podríamos entender ahora mismo cómo es España, ¿no? Porque desfilan por ahí pues desde Ruiz Mateos, Mario Conde, Roldán, Polanco, Rupert Murdoch, Javier de la Rosa, desde también cosas como lo de la Isla Perejil, ¿no? Los Gal, Jesús Gil, Villarejo, y luego... Claro, todas esas pues, mujeres que de algún modo tuvieron algo que ver con las portadas o con los posados, pues Lola Flores, Marisol, Marta Sánchez, Mar Flores, mil historias, que al final está todo mezclado ahí, pero da una imagen de lo que es ahora España de algún modo, ¿no? También me parece increíble porque sigue siendo o sea, tú ahora piensas en lo que Interview estaría sacando ahora mismo, ¿no? O sea, tú... O cómo se establecen paralelismos, ¿no? Que al final le sigue siendo todo lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso de Umbral, ¿no? Con lo del violador del ensanche, de algún modo lo veo el reflejo con lo de El odio de Luis G. Martín, ¿no? Veo lo del caso de Roldán y me acuerdo ahora de lo de Ábalos, ¿no? O sea, que lo veo sería como paralelo, totalmente paralelo. Sí. O yo qué sé, cosas de la guerra televisiva que sale en el libro con Antonio Asensio por los derechos del fútbol y demás, pues también lo veo ahora con la polémica de turno de Tebas, insultándose con el Real Madrid o con otros clubes, con movidas, siempre, ¿no? Pues todo eso, al final,
seguimos en las mismas cosas a veces, ¿no? Sí, porque en un momento en los que se estaban poniendo realmente los fundamentos de la España moderna, ¿no? Y creando una serie de leitmotiv que se irían repitiendo, las guerras mediáticas entre los distintos grupos. Pues ahí un poco todo el mundo comenzaba a tomar posiciones. Ha habido 1000 bailes diferentes, pero la dinámica sigue siendo similar, exactamente. Interview, una de las gracias que tiene es que es una publicación que era muy permeable a su tiempo, mientras que hay otras, pues ya te digo, otras que llamaba Manuel Vázquez Montalbán de cejas altas. Te vas a Cuadernos para el diálogo. Bueno, ellos estaban en otra posición, ellos estaban en el mundo de las ideas, casi emanaban, irradiaban más que empaparse de lo que sucedía en la España del momento, ¿no? O periódicos, pero ya te digo, con una idea también de permanencia o de institucionalidad que les animaba a no bajar al barro o a ciertas cosas, o incluso las cadenas de televisión privadas que aparecen en ese momento y que continúan siendo hoy unos actores fundamentales en el panorama mediático. Ellas traían ya una personalidad de serie, ¿no? Y con esa personalidad, con ese carácter, han continuado trabajando a partir de él. Sin embargo, Interview era muy flexible. Aparte de su fórmula esta de los desnudos en portada y los escándalos dentro, eran terriblemente plásticos y estaban muy atentos a lo que sucedía en la calle, a lo que le importaba a la gente, y por eso ha terminado siendo como un álbum de cromos de nuestro pasado, ¿no? De todas las obsesiones que hemos tenido a lo largo del tiempo, del tipo de belleza femenina que ha interesado, que se ha impuesto. Mira, pues, por ejemplo, hablando de las preocupaciones de los españoles, en los primeros números de Interview había muchísimo espacio dedicado al debate sobre el juego, sobre los casinos, sobre si había que... porque eso en ese momento estaba prohibido, no estaba legalizado, igual que iban los españoles a Francia a ver Emmanuel, pues iban al casino, ¿no? Sí. Entonces, tú coges eso y realmente tiene un valor documental, sociológico increíble, porque ¿a quién le importan los casinos hoy, ¿no? ¿Quién va a pensar que eso es Pero debate? Sigue siendo vigente del mismo modo, porque cambia o sea, es lo que dicen, ¿no? El mismo perro, distinto collar, ¿no? Porque al final, vale, es el tema de los casinos, pero son las apuestas ahora deportivas, ¿no? Que hay el mismo debate, el mismo, que ahora está muy de moda en Estados Unidos con Polymarket y todo esto, estos, no sé cómo le llaman, los mercados predictivos, ¿no? Sí. Al final es lo mismo. Siguen existiendo, efectivamente. Es el intentar ver hasta dónde se puede uno jugar la camisa para tener ese dinero fácil o la dopamina, ¿no? Entonces, en el fondo son los mismos debates, que es que creemos que hemos cambiado muchísimo tal. Evidentemente hay cosas que se han avanzado, pero que en el fondo estamos hablando de las mismas cosas todavía. Sí, y una de las características más complejas a la hora de abordar una historia de Interview es que ellos en este tipo de debates, en este tipo de temas abordados por el periodismo, no tenían posiciones editoriales claras. O sea, es verdad que era una revista que estaba a favor de liberalizar cosas, porque a ellos les interesaba, ellos estaban un poco... Lo hacían incluso desde una óptica de mercado. Entonces, el juego, muy bien, tal. Pero tampoco te creas que tú tenías una posición editorial que fuera grave, ¿no? A este respecto. No les importaba sacar un reportaje sobre lo fantástico que eran los casinos de Las Vegas y en el número siguiente uno sobre la gente arruinada por los casinos y los pantones. Ellos siempre buscaban sorprender, porque sabían que en el fondo su misión no era crear una visión crítica o dotar a la gente de herramientas para un debate serio. Bueno, eso era algo secundario. Ellos lo que querían es que al lector le llamara la atención, se lo comprara, se hablara, buscara, ¿sabes? Entonces, eso hace que al final todo sea muy ambiguo en la historia de Interview. Tú nunca sabes lo que defienden. Lo mismo se alineaban con unas barbaridades que a la semana siguiente te salían con la posición distinta. Sí, que aparte también, claro, con todo el tema de... Pues que no, veníamos del franquismo, muchas veces también lo usaban, ¿no? Como parapeto para publicar cualquier barra basada. Como que no, venimos de tiempos, tal, ahora hay que abrirse, ¿no? Y va igual, venga, todo es bueno, ¿no? Entonces, sí, que era una cosa... De hecho, por ejemplo, como dicen ahora los chavales, en el prime de Interview, como ¿cuántos ejemplares se vendía, por ejemplo? Tú en un momento dices que es la única revista que ha vendido más de un millón. Sí. Pero
Eso, en su momento, ¿cuánto vendía a lo mejor? Bueno, una de las características de Interview es La opacidad. La opacidad. La opacidad de sus cuentas, porque como fue un imperio que se construyó a partir de créditos, de Es que eso me encanta. negro, Me encanta porque tú lo cuentas mucho a lo largo del libro, que era una revista que vendía muchísimo, claro, todas las semanas, pero luego siempre estuvo en números rojos, siempre Sí. con 7.000 causas pendientes de juicios, de denuncias, de acuerdos por detrás, lo que tú dices, de pagando a unos en negro, hasta que al final, claro, les hicieron una due diligence que les crujió, claro. Claro, claro. Y entonces luego, es verdad que eso, conforme evoluciona el mundo de los medios, empieza a estar auditado por OJD y tal. Entonces, las portadas que sí que está documentado que superaron el 1.000.000 de ventas son, por ejemplo, las de Marta Sánchez, Sí. los 90, eran picos puntuales. Ellos sí que tenían una distribución por encima del 1.000.000 de ejemplares, pero las ventas mejores estuvieron pues por ahí. Sí, sí. Y luego, claro, esta sensación de tener que hacer equilibrismos porque pagaban a lo mejor una fortuna por unas fotos y luego, claro, les tenían que devolver parte por un juicio, pero años después. Entonces era una sensación a veces de... Era una locura contable. Una locura contable que me estaba creando ansiedad mientras leía el libro, diciendo, en el momento en el que tal les cayó esto de una causa del año de otro director, y qué agobio vivir así. Y luego, claro, por ejemplo, todo el tema de los famosos desnudos, ¿no? Había mucho estado de lo del robado, a veces Sí. robado pactado, a veces robado, pero que hay una frase de un director, no me acuerdo quién era, quizá incluso mejor no nombrarlo, pero decía, cuando hablaba de estos robots de los paparazzi, del paparazzi turno a una famosa o folclórica o lo que fuera en topless, decía, ya sabéis, cuando robéis un topless, que se vea un niño con un cubo en alguna foto, porque me lo ponéis más fácil en el juicio. Sí, sí, Era sí. como diciendo, está en un sitio público rodeado de gente y con un infante al lado jugando, y entonces no es algo tan grave, ¿no? Publicar esto. Claro, es una prueba de que ya no se ha intentado esconder, de que ya no ha considerado que su privacidad fuera tan importante en ese contexto, no le ha importado ser vista. Pues efectivamente, igual que una característica es la opacidad económica, luego el juego legal dentro de Interview siempre fue determinante. Ellos recibieron muchísimas demandas, principalmente por dos cuestiones, la del desnudo que has citado ahora, y también, bueno, porque sacaron muchísimas cosas escandalosas, Claro. contra prebostes del franquismo, desde el principio es una revista que tuvo un marcaje judicial tremendo, ¿no? Había ahí un reportero, José Luis Morales, que era considerado el periodista que más demandas tenía en España. Yo he leído noticias en El País dedicadas a José Luis Morales, porque es que a lo mejor en un año tenía 30 demandas. O sea, él está por encima de las 200 demandas seguro, ¿no? Una las ganaba, otras perdía. En muchos casos tenía razón, en otras veces ya te digo que ellos superaban ciertas líneas que era complicado defender luego en un tribunal. Pero claro, estaban súper adiestrados todos los reporteros y todos los directivos en ir al juzgado. Pues Interview es una creación muy particular, es parte de su esencia, es que la revista se funda en Barcelona, tiene su sede en Barcelona, pero prácticamente desde el principio la mayoría de los reporteros, la redacción grande, está en Madrid, ¿no? Aquí en O'Donnell 12. En O'Donnell 12 al final, sí, pasó Sí. por varias, pero finalmente en O'Donnell, sí. Y entonces los reporteros, cada X tiempo, los reporteros de Madrid iban a Barcelona al juzgado porque acumulaban todas las demandas y a lo mejor en una semana pues tenían 5, 6, 8 declaraciones, ¿no? Y tenían un abogado que era un fuera de serie porque ganaba la mayoría, pero bueno, otras Claro, se perdían, ¿no? solo por práctica ya, solo por... Exactamente. Y entonces fueron refinando estrategias esas, como la que dices tú de los desnudos, cómo hay que hacer los desnudos para qué tal, cómo... Y estaban jugando siempre al límite con estas cosas. Interview es una publicación que contribuyó mucho a expandir los límites de la libertad de expresión en España, pero luego al mismo tiempo también en su última etapa fijó un poco las fronteras del recinto, porque tuvo muchas demandas que perdió y que un poco han acabado estableciendo hasta dónde llega la libertad de expresión. Bueno, de hecho, ¿no? yo no sabía, o me sonaba, pero que tú cuentas
que el caso de Melanie Olivares es Sí. un antes y un después para todo este tipo de publicaciones, porque ella fue hasta el Constitucional, Sí. acabó ganando y ya dijeron esto de es de interés para de interés para No es de interés público, es de interés para cierto público. para cierto público, que ya me parece súper denigrante lo de para cierto público, ¿no? Sí. Como Sí, y- pero claro, tú ten en cuenta que al principio los jueces eran muy garantistas con la prensa porque había que proteger Claro. esa capacidad de hablar sobre cualquiera, de enseñar cualquier cosa, ¿no? Se pensaba que eso era socialmente un valor que había que proteger. Luego, cuando se ve que eso tiene una deriva comercial, que simplemente las publicaciones están enriqueciendo, pero no están aportando nada a un debate y, sin embargo, están violando derechos privados de los ciudadanos, pues los jueces se ponen más restrictivos, ¿no? Entonces, pues, Claro. también un poco Interview tuvo una por eso participación sí, importante. que es una especie de ver el cambio de la sociedad, porque incluso en los principios salir en Interview era una cosa como moderna, transgresora, se asociaba con una cosa más, ¿cómo decirlo? Pues esto, atrevida, gamberra, cualquier adjetivo que quieras usar. Y después fue poco a poco convirtiéndose en otra cosa, ¿no? Que era salir en Interview era como más, tú lo cuentas, ¿no? Que al final había gente que le daba hasta un poco de pudor decir que trabajaba ahí, ¿no? Sí, los tiempos siempre son confusos, pero en esa época en algunos aspectos lo eran especialmente. Entonces, todo lo relacionado con los desnudos generaba un gran debate y era complicado, sobre todo para las mujeres, porque había muchas que tenían claro que no querían salir desnudas en los sitios, a ellas no les apetecía personalmente, pero sí que había un viento en la época que te empujaba a eso, ¿no? Profesionalmente. Sí, que a lo mejor te catapultaba, ¿no? Te catapultaba y se consideraba moderno, se consideraba no sé qué, entonces también era difícil para muchas mujeres posicionarse ahí de una forma firme y parecer que era una retrógrada, que era una puritana, que no sé qué, claro. y se jugaba mucho con eso, haciendo presión, ¿no? Incluso el caso famoso de la portada de Marisol, ¿no? Que es del que siempre se habla. Sacaron las fotos sin su permiso, sin su consentimiento. Ella, cuando las vio publicadas, le hirió, porque se las encontró en un kiosco, le pareció una violación de su confianza, porque era una sesión que ya se había hecho de forma privada unos años antes, y luego también, pues ella precisamente que estaba intentando alejarse de todo ese tipo de percepción sobre ella, de ser un objeto, como había sido de niña durante el franquismo, pues ahora de repente encontrarse eso, pues no le hizo gracia. Y sin embargo, ella acabó procesándolo de cierta manera y entendió que, bueno, que estaba dentro del espíritu de los tiempos. Ella no quiso demandar al fotógrafo, a César Lucas, no quiso ir contra él y perjudicarle personalmente, pero sí que acabó aceptando que sus fotos se habían convertido como en el símbolo también de algo más, de una nueva España, de ese quitarse la ropa y alejarse del franquismo, del puritanismo. Pues te digo que había muchas mujeres que no les apetecía personalmente, pero que se creó un clima que casi que les empujaba a ello, ¿no? Durante esos primeros años. Y había mucha gente que no pasaba por ese aro. Claro, y eso finalmente pues acaba... esa coartada para sacar a las mujeres desnudas y todo eso se acaba destruyendo. Ya no hay ningún prestigio relacionado con eso, no aporta nada a tu carrera. Era un demérito, te rebajaba el valor, ¿no? Te metía en otro... Y entonces, claro, ya esa relación se rompe completamente con la revista. Claro, pero sí que lo que tú también dices en algún momento dado, que al final el mercado de los desnudos era muy turbio por todo lo que implicaba esas negociaciones por detrás, acuerdos de algún modo casi en negro, ¿no? Para pues con muchas personas que salían, ¿no? Y que luego pues también hablas de cómo al final el guardar en un cajón fotos escandalosas siempre fue pues un comportamiento habitual en el periodismo sensacionalista nacional e internacional, ¿no? Que al final se usaba mucho eso, ¿no? Yo me guardo estas fotos, pero ahora estamos en deuda, ¿no? Entonces, claro, eso genera una tensión o una especie de
pues estar en el alero de la legalidad, claro que es increíble. Sí. Con eso se comerciaba mucho. El mercado de los desnudos era muy particular, tenía un punto de picaresca muy marcado. Mira, Ángel Gordillo, que fue el subdirector que históricamente se dedicó a las portadas y realmente a la compra de contenidos externos de la revista, igual que compraba portadas, compraba reportajes e investigaciones extraordinarios. Él era y es, pues sí, digo también, muy periodista, ¿no? Y entonces tenía toda una red de informantes que le iba avisando de cómo evolucionaban las necesidades de ciertas artistas o personalidades que a él le parecían interesantes para la revista, ¿no? Pues está claro que había, ya te digo, muchas mujeres o muchos representantes que acudían de forma voluntaria a interview. Oye, quiero salir, me va bien, me gusta, vale, fantástico. Luego él tenía localizadas a muchas mujeres que le llamaban la atención, que le parecía que podían funcionar en la revista, pero que no querían, por cualquier razón, ¿no? Pero él estaba al tanto de si se divorciaban, si necesitaban dinero, si iban a construir un chalet no sé dónde, si tal. Entonces él activaba esos mecanismos en los momentos que le hacía falta. Oye, que me he enterado que no... Y entonces, pues ellas, a lo mejor, pues, no con muchas ganas, pues acababan aceptando, ¿no? Entonces, todo eso es lícito, es una de las estrategias que muchas veces llevamos a cabo los periodistas, ¿no? Detectar las necesidades de tu interlocutor, de cariño, de lo que sea. Pero luego también Interview hacía unas cosas que eran auténticas puñaladas. Eso, efectivamente. A lo mejor te sacaban unas fotos desnuda en la playa tranquilamente y luego te chantajeaban. O sales con estas fotos o nos das un posado bien o publicamos estas fotos. O a lo mejor ellos eran hábiles y no los ponían de esa manera tan cruda, ¿no? Pero bueno, el trato quedaba sobre la mesa. Entonces, claro, también son unas prácticas periodísticas que son muy difíciles de defender, que acabaron generando una gran hostilidad hacia la revista por parte de los famosos, el las público. Negociaciones con el famoso desnudo de Marta Sánchez y tal es un thriller eso, de varias páginas en las que vas contando cómo le roban unas fotos a ella con su novio de por aquel entonces que salía en Duran Duran, consiguen de algún modo que ella acceda a posar haciendo un homenaje a Marilyn Monroe en un hotel, luego consiguen que ella no quiere salir de una forma determinada, luego hay como terceros queriendo cobrar comisiones, hay gente queriendo cobrar en negros, una cosa ahí, una tensión, un thriller de varias páginas. Es un thriller de varias páginas que termina Gordillo en los tribunales con uno de estos gestos que ya te digo que era fantástico. Marta Sánchez al final les denuncia porque dice que no le han pagado todo lo que le prometieron que él iba a pagar. Entonces él va y dice que sí, pero que le han pagado una parte en negro. Entonces con eso se le abre una inspección fiscal a Marta Sánchez, él se quita de en medio todo el asunto. Sí, eso era un navajeo continuo. Porque navajeo, que todo empieza por una canallada de parte de unos paparazzi, porque eso no lo lanzó Interview, sino que le robaron las fotos a Marta Sánchez, pero luego Interview estaba dispuesto a publicarlas, ¿no? Unas fotos que le habían sacado en las Islas Vírgenes, como dices tú, con el batería de Duran Duran. Y ahí eso también te habla mucho del momento por el que pasaba España, porque a Marta Sánchez le preocupaba muchísimo salir en esas fotos con su novio, que su novio era negro, y ella durante el tiempo de la relación había recibido un montón... las muestras de racismo por parte de la sociedad española han sido tremendas. Era una cosa que la tenía un poco hundida. Y dice, hostia, lo que falta ahora encima son estas fotos para terminar. Y fue lo que a ella le llevó a rendirse y decir, venga, está bien, hacemos el posado, ¿no? Sí. Que sea algo que yo pueda controlar. Entonces todo empieza de un acto muy indigno por parte de la prensa española de Interview, pero luego la negociación por parte de los managers de Marta Sánchez, si te lo lees, pues ya verás que también eso incluye cobrar una parte en bolsas del Corte Inglés, en robar Polaroid y pedir una comisión. Era todo tremendo. Luego también dices que hablando de los juicios estos, ¿no? Que Interview solía ganar la mayor parte de las demandas acogiéndose al mecanismo de la exceptio veritatis, que es decir, que la asunción de que sus reportajes podían resultar calumniosos, pero reflejaban algo de verdad o una verdad, ¿no? Sí. Acogerse a esos mecanismos, me parece también fascinante. Sí.
Claro, porque el drama de Interview es que al final nos hemos quedado con la parte más frívola o la parte más canalla y hemos borrado en nuestra memoria todas las aportaciones periodísticas serias, muy buenas que hicieron, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Cetio Veritatis, eso se aplicaba muchísimo con las cosas que publicaban sobre los servicios secretos, sobre el funcionamiento del Ministerio del Interior. Bueno, pues ahí había muchas cosas que no eran exactas o que violaban, las habían sacado de forma poco decorosa, legal. O cosas, sí, que violaban secretos de Estado, pero al final el juez decía, sí, pero es verdad. Aporta algo, sí. Aporta algo y entonces... no nos podemos detener en los detalles porque, ya te digo, en ese momento se era mucho más garantista con la prensa, no se iba tanto a los detalles, entonces se consideraba que eso era realmente una aportación al debate público. No, pues es muy fascinante pues ver esos los trucos que se usaban en esa época, el disparate de personajes que había por ahí, las tácticas que se usaban, ¿no? De supervivencia. Me acuerdo, me hace muchísima gracia, en un momento dado hablas de que ya se usaba mucho lo de las segundas partes, como para que nunca había una segunda parte de un reportaje, pero decía, bueno, pues si quieres ya no publicamos la segunda parte que tenemos preparada de esto, ¿no? Que nunca había una segunda parte, pero que lo usaban como para sembrar en el que se estaba quejando la semilla de que estuviera ganando algo. Si no se publicaba una segunda parte que no existía, pero que ellos no sabían, ¿no? Sí, eso lo contaba José Hilario, era muy gracioso, que en un momento dado pues, le llamaron a unos industriales de Barcelona a comer porque tenían un conflicto con Interview, él no entendía muy bien la naturaleza porque ni se había leído el reportaje ni nada, le estaba en cosas de gestión y eso. Entonces lo llevan a comer y le echan una bronca tremenda porque la revista ha sacado un reportaje sobre una de sus empresas, tal. Entonces él está acorralado, no sabe qué decir porque realmente el reportaje es brutal, es muy incisivo. Y entonces al final lo único que se ocurre es, bueno, venga señores, yo no os preocupéis, lo que os prometo es que voy a parar la segunda parte que ya tenemos escrita, esa no se va a publicar. Y que entonces todos se levantaron y dijeron, oh, muchas gracias. Empezaron a darle abrazos, tal. Entonces él se dio cuenta que era un hallazgo fantástico, volvió a la redacción y dijo, oye, a partir de ahora este truco lo utilizamos siempre, que nos ponga las orejas coloradas, salimos con esto. Sí. Claro, pero es eso. Luego hay un periodista por ahí del que hablas de él, que dices, era Bayo, creo que era. Eliseo Bayo, dices que era miembro de la masonería, políglota y aficionado a los fulares. Me parece una descripción, ojalá, es como un obituario andando eso es como perfecto, ojalá me recuerden a mí así también. Bueno, miembro de la masonería, políglota y aficionado a los fulares, me encanta. Sí, porque él siempre ha sido muy coqueto, ha tenido una estética muy particular. Él también es uno de los personajes fundamentales del periodismo en la época. Era un personaje muy pintoresco, está relacionado con distintos servicios secretos de ideologías contrapuestas, siempre considerado del lado revolucionario. Había momentos que se le tomaba por un agente de Moscú, él era anarquista, había estado en el exilio, tal, pero bueno, también se dice que trabajaba para el Mossad, bueno, era increíble. Y sacó historias muy buenas. Lo que pasa, bueno, es que él luego acabó en una serie de asociaciones muy extrañas y es un personaje que se le ha perdido la pista. Yo hablé con él para otra historia sobre un espía masón impresionante que trabajó en España también entre el franquismo y luego para el Ministerio del Interior en operaciones contra ETA. Entonces, por ejemplo, estos eran amigos, ¿no? O sea, era una persona que tenía una red de contactos alucinante. Sí. Y sí, la gente que pasó por ahí era absolutamente fascinante y luego pues, casos muy, muy importantes y que ahora quizás se ha olvidado un poco por el caso Binader, ¿no? De que Saber Binader, ¿no? Se llamaba, sí. Que era este periodista que habló de unos casos de extrema derecha en el País Vasco y que de algún modo quedó señalado y ETA los mató a esas personas y luego él estuvo como en el exilio mucho tiempo y claro, son casos que ahora con el paso del tiempo ya no nos acordamos, pero casos muy importantes y
y de que veías la influencia que tenía una revista como Interview o el alcance que tenía, ¿no? Sí, dentro de esa convivencia de familias extrañas, ¿no?, que hemos hablado al principio, que había en Interview, que si los pornógrafos, los revolucionarios, la tribu de los revolucionarios era especialmente importante para la creación de contenidos de reportajes de la revista, y el principal responsable de esa sección de reportajes revolucionarios era Eliseo Bayo, ¿no? Eliseo Bayo, él fichó muy bien a mucha gente que provenía, pues, del exilio interior o exterior español, represaliados políticos, gente con vínculos oscuros con el terrorismo, con grupos muy radicales. Y entonces él le fue demostrando que Interview era una casa en la que ellos podían hacer cosas de las que estuvieran orgullosos y que fuera rentable, ¿no? Entonces ahí se generó como una dinámica realmente de destapar muchas cosas, porque realmente en ese momento todavía la administración, sobre todo la de justicia, la de seguridad, pues estaba plagada de elementos nostálgicos del franquismo, que tenían muchos muertos en el armario que no querían sacar, y entonces estos reporteros precisamente lo que intentaban es que esas cosas se conocieran y que esa gente no se perpetuara en esos puestos, ¿no? Que no intentaran frenar la llegada de la democracia, ¿no?, lo que se llamaba el búnker en ese momento, y entonces hicieron aportaciones muy interesantes. ¿Qué ocurre? Que a veces su forma de trabajar no era homologable con la que consideramos nosotros éticamente periodística hoy, ¿no? Pues, por ejemplo, si tú tenías fuentes en el Grapo, o si tenías una fuente revolucionaria dentro de la administración que te hacía un seguimiento de tal personaje y te daba papeles, pues ellos no contrastaban. Ellos no... Sí. Eso ahora tenemos claro que es imprescindible para hacer una información de buena calidad, pero en ese momento, pues, ya te digo, pues lo que se ponía por encima era encontrar una historia buena, era desenmascarar a estos personajes. Sí, lo que antes hemos dicho, ¿no? Claro. Septim Veritas. Claro, entonces Interview también, depende del director que hubiera en ese momento, pues tenía unas características, era más serio o era menos serio, ¿no? Entonces, en algunos momentos que se relajó el control editorial por parte del director, pues se cometieron errores flagrantes, ¿no? Pues este que has citado tú de Xavier Vinader. Xavier Vinader es un periodista fundamental de esos años. Trabajó muchísimo sobre la Guerra Sucia, sobre el Legionario de Cristo. Me he leído hace poco un obituario sobre él que escribió Gregorio Morán, un poco, sí, que era amigo suyo, recordándole y todo esto. Sí. Vinader es un personaje que está deificado en Cataluña, ¿no? Es un ídolo porque realmente sacó cosas muy, muy interesantes, pero a veces se le iba la mano. Y esto no es una impresión que tenga yo desde 50 años después, desde la barrera, ¿no? Manuel Vázquez Montalbán, que no es sospechoso precisamente de no simpatizar con posturas revolucionarias y comunistas, en alguna ocasión fue supervisor de Vinader en otras revistas, en otras publicaciones, porque esta gente se conocía desde hacía muchos años en el hervidero del periodismo antifranquista, y entonces le decía que Vinader te traía unas cosas fantásticas, pero que la mitad encerraban bombas, ¿sabes? Porque él denunciaba a todo el mundo, pues ya te digo, sin contrastarlo, poniendo nombres que no hacían falta, que no sé qué. Dice, como periodista, ser director de Vinader era una ansiedad, porque tú tenías que estar un poco vigilando que todo eso que te traía no te llevara a un lugar peligroso. Y fue lo que ocurrió con esa investigación en el País Vasco. Vinader entrevistó a un policía, Francisco Ros Frutos, que había estado infiltrado, un poco haciendo seguimiento de los grupos ultra que fueron un poco la semilla del Orgal, y que tomaba la justicia por su mano y que mataban a personas relacionadas con ETA, del entorno, a veces etarras, y a veces se equivocaban completamente. Entonces, esa fuente le dio una serie de nombres a Vinader, y Vinader, en 2 reportajes, los señaló con nombre y apellidos y cuál era el bar que regentaban y no sé qué. Entonces, fue culpa de él, pero también hubo una falta de controles en la revista, porque él llamó, dijo, una de estas personas llamó y una de esas personas, efectivamente, dijo, me habéis señalado y estoy en peligro. Efectivamente. Y Interview no cambió ni retractó. Ahí sí que es verdad que sacaron 2 partes, y cuando leyó la primera dijo, oye, por favor, en la segunda retractado, porque no sé qué. Bueno, pues no se sabe si sería verdad, no era verdad, si realmente era un simpatizante de grupos de extrema derecha o no. La cosa es que fueron y lo mataron, ¿no? Entonces, aquí pues se suscita un debate deontológico, periodístico. ¿Lo hizo bien? ¿No lo hizo bien?
¿realmente ETA necesita que le señales a alguien para matarlo? Yo creo que tampoco. Precisa de un periodista. Ellos tienen muy claro quiénes son sus enemigos y actúan de manera independiente, ¿no? Lo importante es que Hombre, también... si tú también, si tú tienes estas ideas, Sí, claro. estás leyendo interview. Mira, vamos a explorar esta vía, sí. Sí. No. Efectivamente, no fue la ocurrencia más feliz. Lo que pasa es que hubo una intervención judicial por parte de un juez que era muy conservador, que tenía en la mira interview, y entonces pues imputó a Abinader por una retahíla de delitos enorme, colaboración con banda, bueno. Y entonces se generó un debate monumental dentro de España, porque era la primera vez que se condenaba a un periodista, porque terminaron condenándolo pues, por publicar una información. Entonces, Abinader estuvo en el exilio, en Inglaterra, en Francia. Se agotaron todas las posibilidades judiciales de que lo exculparan y finalmente pues, él ingresó en prisión, bueno, pero fue indultado. Fue indultado enseguida por el gobierno socialista, porque también se dice que había una serie de negociaciones ahí, ¿no? Pero lo interesante de ahí también es qué nos quedan qué imagen nos queda de las historias tantos años después. Se recuerda solamente, pues eso, que encarcelaron a un periodista por una información que publicó, ¿no? Pero luego hay una historia detrás sobre qué es lo que hizo mal. Pero lo importante es que hay todo el periodismo español, la prensa la prensa conservadora, la prensa progresista, se alinearon con Abinader porque veían que eso era una barbaridad. Anson incluso escribió Anson, sí. Escribió a favor de Abinader. Y al mismo tiempo, el Alcázar, todos los grupos de extrema derecha, pues tomaron una posición contraria y utilizaron esto contra Interview, atentaron contra la revista, quemaron kioscos en Madrid. O sea que realmente de una decisión individual de un periodista que no valoró muy bien lo que tenía que hacer, pues se dieron una serie de consecuencias políticas y profesionales enormes. Y luego, luego ya estamos hablando un poco también del auge de Interview, y la caída de Interview tiene que ver un poco con el paso del tiempo, digamos, de que ya los desnudos no era esa llave que te abría la puerta de muchas casas y muchas cárceles también, que era la revista de las cárceles, ¿no? Y muchas... No era esa revista que todo el mundo necesitaba tener, y fue poco a poco pues apagándose, ¿no? Esa especie de capacidad para escandalizar al lector. Se abrazó mucho, ¿no? Abrazó mucho el fenómeno Gran Hermano, demasiado. Eso también te lleva a otro, ¿no? A un lugar oscuro. A un lugar oscuro en el que se te asocia con toda la telebasura, con todo un poco lo más... con un poco la última frontera, ¿no? de la televisión y todo esto, y ya fue un poco perdiendo, ¿no? Esa efervescencia o esa capacidad para sorprender. Sí, a ver, la apuesta original de Interview fue muy radical, tanto en lo ético como en lo estético. Los desnudos marcaban mucho. Vendían una barbaridad y al mismo tiempo funcionaban como un pasaporte. Antes me has comentado que a los políticos les preocupaba mucho lo que salía en Interview más que en otras publicaciones. Efectivamente, porque por medio del desnudo llegaban al último bar de cualquier pueblo de España, de cualquier pueblecito de Palencia o de León. Tú te encontrabas el Interview en el bar, ¿no? Pues mentiríamos si dijéramos que la gente lo solía comprar por los reportajes, pero una vez que pasaba la página de la chica, tenías toda una serie de informaciones que eran interesantes, que a la gente le llamaban la atención y que pues muchas veces iban en contra de los intereses de los políticos, de los banqueros, de lo que sea, ¿no? Entonces, igual que durante muchos años el desnudo fue un pasaporte, en los últimos se convirtió en un lastre. Ya Interview no entraba en ninguna parte por culpa de los desnudos y daba igual lo bueno que fuera lo de dentro, porque no era considerada una publicación seria, no era... También me gusta la parte esa intermedia de transición en la que ya apostaron por los desnudos artísticos, por digamos, como ya que salían ya rostros muy conocidos, pero que no eran desnudos así, pero que eran como también
con un poco de veleidades artísticas, culturales. Reivindicativas. Sí, todo. ¿No? Es que sí, los desnudos, yo tengo una clasificación así privada que utilizo. La primera etapa son las marisoles, ¿no? Son los personajes... Que todo el mundo ha querido en su cabeza a lo mejor ver de esa manera y él no ha podido porque era algo impensable, ¿no? Toda la parte esa de las folclóricas, de no sé qué... Gente que ha estado muy presente en nuestro imaginario, ¿no? En el imaginario de esa época y que nunca... Pues eso, lo que el eslogan este se decía, ¿no? Como nunca la habías visto, ¿no? Exactamente. Llegamos donde nadie llega, te mostramos lo que nadie te muestra. Era el desnudo prestigioso, incluso, ya te digo, que se sostenía por cierto debate intelectual. Había gente que le parecía bien, había gente que le parecía mal, pero bueno, había una confrontación de ideas en torno a esos desnudos primeros, ¿no? Luego, después de esos desnudos prestigiosos, pasamos ya a las Sabrinas, ¿no? Que Sabrina, pues sí, se recuerda como un acontecimiento cultural, una bomba sexual, pero al fin y al cabo era una cantante de 19 años italiana que nunca había salido desnuda hasta entonces y que a partir de ahí pues construye su carrera en su sex appeal. O sea, sí que Interview en ese momento está creando un mercado del desnudo diferente. Para muchas mujeres que antes no consideran que tuvieran que desnudarse para triunfar, a partir de esa fórmula, pues empieza a multiplicarse. Son la Samantha Fox, bueno, la Marta Sánchez, todos esos fenómenos sexuales de los años 90 y tal, pero que tienen mucho tirón comercial, ¿no? Y luego llegamos a la fase de los años 2000, son los desnudos de las chicas Gran Hermano y las chicas Interview, que son los dos trampolines o las dos lanzaderas que encuentra la revista para mantener viva esa apuesta que ya ni las Marisoles quieren salir, ni siquiera las Marta Sánchez, ni las grandes actrices. ¿Qué cantera tenemos de desnudo? Pues la genera la revista, ¿no? Las chicas Interview eran unos concursos que organizaban en playas y tal, elegían a una chica jovencita que quería triunfar en el mundo del espectáculo, ya empezaban los programas de reality en España, bueno, pues de ahí traían un montón, y luego las de Gran Hermano. ¿Y qué ocurre? Que ya en la última etapa es que hasta incluso eso se les agota, porque ya no hay más ediciones de Gran Hermano que las que tocan cada año y tal, y entonces efectivamente comienzan con estas soluciones de el salto a desnudo queer, el salto a desnudo reivindicativo de una mujer que se ha operado de cáncer, que no, intentan, ya no saben muy bien de dónde sacar desnudos. Es la época en la que llegan las portadas de desnudos masculinos, ya es un experimento constante. Sí. A ver si... Pero claro, todos esos experimentos, al final, al que le gustan menos es al lector tradicional de Interview, que es el único que sigue yendo al kiosco, que pues los desnudos masculinos pues en general no le interesan, los desnudos queer o artísticos o con veleidades tal, pues tampoco le interesan. Entonces es simplemente incidir en esa fórmula porque no se te ocurre cómo abandonarla en un mercado que ya está completamente en crisis, ya las revistas han desaparecido, y entonces la revista no sabe si renunciar a esa seña de identidad que es el desnudo o mantenerlo vivo como sea, ¿no? Sí, que es de hecho el drama de muchas publicaciones de ¿qué hago? ¿Me mantengo igual para el lector de siempre o intento atraer nuevos? Entonces muchas veces estas publicaciones y periódicos han tenido siempre ese problema, incluso con los formatos, ¿no? Periódicos que se han resistido a cambiar su formato, sus sistemas, porque era el orden que conocían los lectores de siempre, o vamos a cambiar algo totalmente distinto, ¿no? Entonces siempre ha habido ese debate interno en estos periódicos y en todas estas revistas. Claro, pero al final lleva un extrañamiento, porque ya te digo que los lectores no saben qué tal, pero que la propia plantilla ya tampoco estaba cómoda con eso, ¿no? Eso lo comentan muchos, que cuando trabajas en una publicación, pues tú sueles tener el derecho a llevártela a casa luego y nada, repartirla o leértela, lo que tú quieras. Y los jóvenes no querían irse con el Interview debajo del brazo, en el metro, porque eso ya sabían que no estaba bien visto, que no lo podían explicar, aunque ellos estuvieran orgullosos del reportaje que habían hecho, que era muy bueno, pues ya la revista no querías llevarla como bandera, que te identificara. Sí, cuando luego eso, es lo que tú dices, se ha destapado muchos, ha habido periodistas muy buenos, o sea, de hecho, eso que te he dicho, mi amigo Marlaska ha estado ahí en la última época, digamos, ¿no? O una anterior a la última, y
y hacía cosas sobre periodismo de sucesos y demás, cosas interesantes que ha ido publicando y que ahora, de hecho, incluso adelantadas a su época, ¿no? Porque ahora con todo el tema del true crime que hay con mucha moda o hay mucha una especie de ola, ¿no? de documentales y tal, se publicaban cosas interesantísimas. Yo, de hecho, leí en interview, me acuerdo perfectamente, el caso este de Santoalla, que luego acabó siendo un poco la adaptación, de algún modo, de Asbestas, la película de Sorogoyen, ¿no? Sí, sí. Que era el caso este de una aldea en Galicia que me había matado un tipo de Holanda y que no sabía muy bien qué había pasado. Yo lo leí en interview, me acuerdo perfectamente de ese reportaje, era buenísimo. Sí, pues por eso digo que es una pena que hayamos borrado de nuestra memoria todas esas aportaciones periodísticas de Interview. Yo soy del 81, yo conocí Interview, pues ya te digo, formaba parte del paisaje, pero en mi casa tampoco es que fuéramos grandes compradores de Interview ni nada, algún número, alguna cosa por algo concreto. Pero yo luego, como periodista, trabajando en El País, sí que he tenido relación con Interview. Había una época en la que yo trabajaba en el suplemento Domingo y que en el fondo utilizamos una propuesta que estaba muy dentro de la línea de Interview, que era, pues, buscábamos en la prensa regional, local, historias de interés y, bueno, pues íbamos allí, viajábamos durante la semana y hacíamos una cobertura un poquito más amplia, ¿no? Y Interview fueron unos especialistas en este tipo de cosas. Entonces yo, cuando llegaba al periódico los lunes o los martes, revisaba Interview que habían publicado y que tenían muchas cosas que eran muy interesantes, que no salían con el enfoque o con el titular que tú hubieras dado en El País, pero que seguían siendo muy valiosas y nos daban ideas. Yo recuerdo que fui a hacer una cosa que fue una cover del País, que fue primera página luego en el periódico del Domingo, que era una historia de corrupción en Lanzarote. Bueno, era... Más bien lo que yo hacía era un caso un poco más amplio sobre todo lo que estaba ocurriendo en Lanzarote a partir de barbaridades inmobiliarias que estaban haciendo. Pero yo, cuando empecé a interesarme por ese asunto, fue por un reportaje que leí en Interview, con el enfoque Interview, que era muy divertido, que era muy gracioso, que era de un concejal de un pueblo de, no me acuerdo dónde, sea Recife, ya no me acuerdo, pero que hacía un año que no aparecía por los plenos porque estaba dando con su velero una vuelta por el Caribe y entonces el tío subía fotos en Facebook y todo el mundo sabía que no estaba en el ayuntamiento, no sé. Era un enfoque muy Interview, pero la historia era valiosa periodísticamente. O sea que sí que había cosas muy buenas y las cosas que hacían Marlaska, Renduele, eran fantásticas. Hasta el último momento, Interview estuvo dando pelotazos. El caso Gürtel, que yo creo que todos tenemos claro que es uno de los más importantes en España. La primera revista que empezó a tirar del hilo fue Interview en el año 2005. Eso luego no se recogió en la prensa diaria hasta el 2009 o así, creo, cuando empezaron El Mundo y El País, pero ellos sacaron un par de reportajes sobre cosas pequeñitas que hacía Correa en ayuntamientos de Madrid. Y todo muy bien tirado con los enfoques Interview, que era, ¿quién es este señor que estuvo en la boda de Ana Botella y Alejandro Agag, que iba con el novio? ¿Quién es este señor? ¿Qué negocios tiene? Entonces, a partir de ahí, o sea, ellos siempre conservaron esa capacidad de levantar alfombras y ese músculo periodístico. Sí, sí, sí. No, muy, muy interesante tu libro. Aquí tenemos otra edición, Jerónimo, del cuestionario Proust. ¿Te parece que te lanzo alguna pregunta? A ver. ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? Te voy a dar unas respuestas así muy cliché, pero... Pues estar en la playa y con mi hija y tomarme una cerveza, por ejemplo. O un Seagrams tónica, tal vez. O un Seagrams tónica, eso es fantástico. Pero, bueno, tú eres de Cádiz, además, ¿no? Yo soy de Cádiz. Vas mucho por ahí a la playa también. Sí. Ahora he estado y cuento con volver. Cuentas con volver ahora, ¿no? Estamos aquí. Además, es que yo quería hablar contigo de esto, de tu libro, porque no sé por qué asocio mucho Interview a cosas de verano, a cosas así. Entonces, por eso me parecía un buen momento hablar contigo. Tiene ese elemento pop, ¿no? Ese elemento así ligero. Sí. ¿Y cuál dirías que es tu mayor miedo? Pues a no poder valerme por mí mismo. No poder trabajar con tus manos, ¿no? No poder... Bueno, de hecho, al final de tu libro, claro, que haces ahí una especie de coda, ¿no? En el que hablas de
pues de todo, de la bibliografía, de reconocimientos, también un poco, pues, y dices un poco, haces una reflexión al final sobre, en estos tiempos en los que mucha gente vive obsesionada con la cancelación, que el mayor miedo de un periodista siempre está asociado a no haber hecho algo de la mejor manera, sabiendo que el periodismo siempre es un oficio imperfecto, ¿no? Y que todos vamos de algún modo a cometer ciertos errores inevitablemente, ¿no? Pues tú dices eso, que, que el mayor miedo es que hubo fuentes informativas problemáticas o que se equivocó en ciertas decisiones profesionales, ¿no? Sí, yo creo que esa es una de las cosas sobre las que puedes reflexionar mucho a partir de la experiencia de Interview. Interview cometió unos errores garrafales en muchas cosas, pero también hizo aportaciones. Ahora, en estos momentos, hay muchos debates sobre cuál es el papel del periodista, hasta qué punto debemos herir a los demás, hasta qué punto debemos contribuir a la buena salud de las instituciones. Bueno, todo eso sí, me parece interesante, pero yo creo que al final la labor de un periodista última es escribir cosas o publicar cosas que sean interesantes para el lector, que le aporten, que le den ideas, que generen debates, que refresquen tal, que permitan tener controlados a los poderes. Entonces, muchas veces si nos enredamos en este tipo de debates pueden ser paralizantes. Porque yo creo que ser periodista es convivir con el error y con un error particularmente cruel porque tiene muchas veces un impacto sobre la vida de las personas sobre las que escribimos, ¿no? Pero si te pones a darle demasiadas vueltas no haces nada. Si empiezas a pensar cuáles son los intereses de las fuentes, yo no quiero que manipulen, no quiero que no sé qué, no digo que eso no sea... que no haya que tenerlo en cuenta. No haya que tenerlo en cuenta, pero al final yo creo, por lo menos para mí, que soy de naturaleza hacendosa, es importante poder hacer cosas y poder moverte y poder ir hacia adelante. Sí, como dicen, ¿no? Done is the engine of more, ¿no? Como dicen, el hecho es mejor que perfecto, ¿no? O sea, hecho es lo que hace que avances y que hagas y que puedas seguir haciendo, ¿no? Que hay que tener siempre eso, ¿no? O guardarraíles, ¿no? Para no salirte de la curva, como puede pasar en varios casos que hemos comentado, pero que si estás buscando eso, lo de que lo perfecto es, como dicen, ¿no? Lo perfecto es enemigo de lo bueno muchas veces, que no vas a hacer nada si estás pensando en que todo tenga que ser sólido y no abierto a la posibilidad del error. Completamente. Para mí todo lo que se queda en el campo de los ideales, de las ideaciones y que no llega a plasmarse, a mí me resulta frustrante. Pues por eso mi mayor miedo es llegar a un momento en que tú no puedas hacer las cosas, no puedas ejecutarlas, ¿no? Ya. ¿Y un rasgo que no te guste de ti mismo? La ira. A veces me enfado. Eso no me gusta. O sea, no es que sea un monstruo, pero que cuando pierdo el control de mí mismo, cosas así, me desagrada mucho. ¿Y un rasgo que te cueste mucho en los demás? ¿Que me cueste mucho? Sí, que te resulte difícil lidiar con. Pues... esa es de... Pues la soberbia en sus distintas modalidades, ¿no? La condescendencia o la superioridad moral o el problema para reconocer los propios errores. Sobre todo, yo creo que soy una persona más bien práctica. Y yo creo que la soberbia es una cosa que impide avanzar y que impide que los demás avancen y que bloquea muchísimas cosas. Y si la ponemos todos un poco de lado, yo creo que normalmente suele favorecer bastante climas más productivos, más creativos, más interesantes. ¿Un héroe de la infancia que tuvieras, de ficción o no ficción? ¿Algún póster que tuvieras o alguien que te interesara especialmente? Pues un montón, ¿eh? Yo era muy mitómano de pequeño, eso lo he perdido con los años, pero probablemente mi personaje de ficción favorito fuera Sandokan. Sandokan. Me gustaba mucho, sí. Todos los libros de piratas y de Emilio Salgari me gustaban mucho. Te estaba hablando con mi madre está viendo ahora Sandokan, no sé por qué. Y la serie, no sé qué. La serie italiana sí, clásica. Sí, la estaba viendo ahora y me sorprendió. Mi madre
Pues a mí las películas estas italianas de Sandokan y eso me encantaban. O sea, que decir, no es que fuera un niño que consumiera solo eso, también veía la de Indiana Jones, pero era un tipo de aventura y al mismo tiempo era un héroe fantástico, con muchas peripecias, muy guapo, pero que tenía un montón de defectos y de errores. Y algunos son estos que han salido ahora, ¿no? La ira, él perdía a veces el control, las cosas, la soberbia, el no sé qué. Entonces me resultaba muy humano, me resultaba muy atractivo. Una charla con alguien que te haya impresionado por su capacidad para contar una historia, porque a lo mejor intelectualmente era una cosa prodigiosa. Alguien que te haya sorprendido así, tú que has hecho muchas entrevistas o que has tenido que hacer muchos reportajes, alguien que te haya sorprendido. Ostras, pero ya te digo que es que lo de mitómano es algo que está acotado a mis primeros años. De mayor, alguien con el que yo haya hablado y me haya... a ver, esta es una respuesta muy imperfecta porque si me dejas 2 horas seguro que se me ocurre algo más redondo, ¿no? Pero escribiendo el libro este de Interview hay un personaje central que es Ignacio Fontes, que es uno de los directores centrales de la publicación en los años 90. Es un personaje muy carismático, ahí con un rollo bohemio así muy marcado y también con unas ideas muy claras sobre el mundo. Y que me pareció muy interesante la dignidad de la que contaba toda esa experiencia de haber dirigido una revista sensacionalista, la amargura con la que él vivía, haber cometido una serie de errores, tanto periodísticos como vitales, y me impresionó mucho. Tuve una serie de encuentros y luego él falleció a mitad de la redacción del libro y, por ejemplo, sí que me da pena, que es una de esas personas que no lea el libro. Entonces sí que diría que es un personaje que me ha marcado conocer desde el punto de vista de periodista. Y hablando de periodismo y de amarguras o de también cierto orgullo, al escribir este libro y inevitablemente compararlo todo con el momento actual, ¿cuál es tu posición respecto a este trabajo de periodismo? O sea, ¿cómo lo vives? O sea, ¿eres algo optimista, pesimista? ¿Ves con nostalgia un poco esa influencia que tenía los medios de publicación antes y ahora quizá que ha perdido? ¿Echas de menos cosas o todo lo contrario? ¿Cuál es tu posición? Mi posición es que vivimos un momento muy paradójico respecto al periodismo, porque yo creo que es el peor momento del mundo para vivir del periodismo, para ganar dinero, para tener prestigio, para tener una vida digna dedicándote al periodismo. Y a las empresas les cuesta muchísimo ser rentables, es un negocio que es muy dudoso, que no sabemos dónde va a ir. Y sin embargo creo que se hace un periodismo muy bueno, se hace un periodismo mucho mejor que el que se hacía en esa época, en Interview, en El País o donde tú quieras, o en el New York Times. Pasa que la cosa se ha precarizado mucho, ¿no? Pero ese espíritu gamberro de Interview o esos pasotes que se marcaban siguen existiendo en muchas publicaciones hoy en día que son poco prestigiosas, pero que publican muchas cosas que son interesantes, a lo mejor no con el acabado más deseable, pero que, yo qué sé, los periodistas de Interview decían, ¿no?, que nos encantaría estar ahora en activo, porque con el caso Ábalos es que nos volveríamos locos, con Coldo lo sacaríamos en todos lados, sacaríamos a su mujer, a sus amantes en primera, tal, no sé qué. Entonces, yo creo que ese periodismo, a partir de que ha salido todo el caso Ábalos, es muy deudor del modelo de Interview, pero perfeccionado. Y yo creo que al mismo tiempo se hacen unos reportajes de actualidad con una capacidad para cruzar datos, para no sé qué, que va mucho más lejos de lo que se podía hacer antes, ¿no? Incluso formalmente creo que tenemos una gran libertad que utilizamos mucho mejor de la que se utilizaba antes. Yo que sé, tú te vas ahí a las grandes referencias a Kapuscinski, no sé qué. Bueno, Kapuscinski, eso se ha visto que tenía muchos problemas éticos también, que eso estaba embellecido de una forma que ahora no puedes embellecer las cosas porque hay una serie de controles dentro de las publicaciones, pero también
por parte de los ciudadanos, es mucho más difícil mentir, es mucho más difícil embellecer las cosas. Entonces yo veo esa paradoja, que realmente estamos en la edad dorada del periodismo en cuanto a su calidad, pero no en cuanto a lo que reporta a los reporteros ni a la influencia que tiene, ¿no? Que son todos los elementos que me has dicho tú. Es descorazonador, que ahora puedes publicar lo que sea, que no dimite nadie, que bueno, yo creo que eso también habla de la falta de impacto del periodismo, porque si tú sacaras un Watergate ahora y tal, y la gente dimitiera, pero claro, es que tú ves el Watergate que tenemos muy idealizado y al final es una información con una fuente que no sé qué, no es mejor que el periodismo que se hace ahora. Sí, a mí lo único que me da un poco de tristeza es que creo que hay gente muy buena y brillante que, pues por esto que decimos, no se dedica ya a periodismo. Eso me produce un poco de tristeza. La sensación de que hay mentes por ahí muy buenas y gente muy formada, muy culta, muy que ha estudiado esto o que se ha iniciado en esto o que le gusta, pero que va yéndose a otros negocios, a otras... Bueno, pues si te da pena a ti, pues no sabes Claro. a mí, porque es verdad que es muy complicado hacer cosas con cierta ambición y que sean rentables. Claro. Eso se ha convertido en una misión imposible. Pero yo creo que también es el resultado de eso. Pues, ¿qué tenías en el periodismo de los años 70? Pues tenías unos escombros de la época anterior y tenías poca gente realmente que fuera buena o que tuviera el empuje o que tuviera la formación para sacar cosas, ¿no? Entonces, esa gente le ha ido muy bien. Ahora, pues... gracias a Dios, tenemos muchísima gente muy preparada, tenemos mucha gente muy educada, con el olfato refinado. La tarta es mucho más pequeña y justo es un momento en el que la gente no está muy interesada por esas cosas. Y me da pena, pues por ejemplo, proyectos como que tú estuviste involucrado, ¿no? Sonora, que era una apuesta decidida por los podcasts con una calidad de audio, un cuidado que, pues por estas esquizofrenias a veces en las que están los grupos empresariales grandes, tuvo una vida muy corta, ¿no? Faltó paciencia o faltó un horizonte temporal un poco más amplio para conseguir ciertos objetivos, y me produce tristeza estos bandazos, esta inestabilidad, esta sensación de poca durabilidad de los proyectos y apuestas tibias, ¿sabes? Completamente. El caso de Sonora, que en ese caso sí que es bastante ilustrativo, ¿no? Yo creo que una de las razones por las que al final se acabó cerrando la plataforma es también porque tenía unas previsiones de rentabilidad desproporcionadas, y ese es uno de los problemas del periodismo ahora, que no está muy claro cuál es el modelo de negocio o cuánto dinero tienen que darte las cosas. O sea, por ejemplo, Sonora, si se hubiera diseñado como algo que te iba a aportar unas ganancias modestas, yo creo que podría haber sobrevivido. Pero claro, se espera también con el periodismo dar grandes pelotazos, y eso ya es imposible, ¿no? El periodismo, muchas veces se crean publicaciones con una intención pues puramente reporterística, pero luego enseguida se quiere jugar el juego de las influencias, sale un diario en internet, pero luego enseguida saca una edición papel porque va a ser mejor para los anunciantes o va a ser mejor para que lo vean las personas poderosas en Madrid. Al final, las empresas editoriales juegan muchas veces, son sus peores enemigos. Se enredan en unas cosas que no tenían que hacer y que van en detrimento de los productores de contenidos, de los informadores. No hay nada que más me repugne, porque es eso, es la palabra de repugnancia, que en estos asuntos que siempre haya referencias a los hombres de negro, ¿no? Como hablan de estos nombres, señores, personas que no se conocen, que no se ven, pero que toman decisiones sobre el contenido, sobre los proyectos, y si la gente a veces escuda en esas personas, y luego también esas personas son así como de hacer y deshacer sin un gran conocimiento en profundidad de lo que es realmente el periodismo. Gente que se mete aquí como si fuera una fábrica de tornillos o tal, y son absolutamente... O sea, además se ha ido demostrando decisiones
lamentables, desde el cambio de negocio del periodismo a lo que ha sido con el tema de esta bisagra, momento bisagra de lo digital versus el papel, y se han tomado decisiones de las que nadie se responsabiliza, y no solo eso, sino que encima siguen cayendo de pie, ¿no? Eso me parece que ya más me agota cuando yo tengo que hacer cosas de este tipo de... Digo, yo no quiero, o sea, a mí la gente que me hable a mí directamente, no, a mí que no me diga alguien, no, es que es de este no sé dónde, no, a mí que esa persona si que va a tomar una decisión en lo que yo estoy involucrado, que hable conmigo, que se meta en la reunión. Yo no quiero escuchar de cómo jugar al teléfono cacharrado de no, esto va a ser así porque se ha decidido así, porque no, yo ya no estoy para eso. Sí, sí, sí. Pues, y eso resume un poco también los últimos años de lo que fue el Grupo Z Interview, que empezaron a fichar ejecutivos que venían de supermercados, de la Feria de Barcelona, especialistas en digitalización. Al final eran personas que se enfrentaban a una publicación como si fuera un producto X. Podía ser lo que fuera, tornillos o iPad o lo que sea. Entonces, es verdad que esto tiene unas reglas muy particulares y estamos en un momento precisamente en que cuesta mucho saber cuál es el botón para que las cosas llamen la atención de la gente, que puedan competir en un mercado que ahora es gigantesco. Sí. Que un bocado perfecto, un plato preferido que tengas, tu Magdalena de Proust, podríamos decir. A mí me gustan mucho los platos de cuchara, todo lo que son pues la habichuela, los garbanzos, tal y eso. Pero mi plato favorito probablemente sean los chicharrones, que es no sé si lo conoces, el tipo de ese embutido ahí que... O sea, no los chicharrones pescados, sino que es parecido como la carne mechada, ¿vale? Como al bacon, lo que hay en Casa Manteca, ¿no? Exactamente. En Cádiz, precisamente. Sí. Buenísimo todo eso. ¿Un olor favorito que tengas? Pues siempre queda muy bien decir el café por las mañanas, pero yo tomo Nescafé, o sea que no, ni siquiera eso. Es que serías el mejor amigo de mi madre, porque mi madre es la que está financiando el sueldo de Nescafé a alguien, ¿no? El famoso, mi madre es la mayor consumidora de Nescafé que he conocido en mi vida. Entonces eso, entre Sandokan y Nescafé, te tengo que presentar a mi madre para que habláis de vuestras cosas. Sí. Un libro que regales mucho, o que sea un libro que te guste prestar, si eres de esas personas que se fía de sus conocidos y te presta libros. Un libro que te guste decir, mira, léete esto, o te regalo esto. Mira, me gusta mucho prestar uno de Julian Barnes, que se llama The Sense of an Ending, que no me acuerdo ahora cómo se llama, El sentido de un final, creo. El sentido de un final, creo que es, ¿no? Que le acaban de dar el premio, que le acaban de dar el Príncipe de Asturias, ¿no? El Príncipe de Asturias. Sí. El sentido de un final de Julian Barnes, sí. Ese lo regalo varias veces, me gusta mucho. Que sale una piedra ahí, ¿no? En la portada, en la cubierta. No me acuerdo porque regala varias ediciones, pero no te sabría decir. Sí, yo me he leído ahora el de Despedidas de Julian Barnes, que también es bonito. Sí, no me lo he leído todavía. Pero... muy bueno. A mí me gusta mucho. Una palabra que digas o escribas demasiado, muy a menudo, y te tengas que controlar, o que en tu libro aquí, en Los desnudos y los muertos, tuvieras que hacer un control find para quitar muchas veces esa palabra. Pues abuso mucho de los adverbios. Ya, eso es, aquí hay mucha gente que se dedica es su mayor obsesión, cribar adverbios. Yo no soy tan hater de los adverbios, fíjate. Entiendo que hay mucha gente que dice que no aportan nada y que todo lo acabado en mente es como redundante de algún modo, pero a mí yo no soy nada maniático. Sí, yo alguna vez he hecho el ejercicio de hacer un control F, quitar todo lo terminado en mente, pero ya no es solo eso. Utilizo mucho los solos, tengo una tendencia ahí siempre a reforzar el verbo, que decir que no digo que no tengan que existir, pero que de repente leo la página y digo, he metido 10 jazz, esto para que hacía falta, no... Ya. Es curioso. A mí me ocurre con... También hay una obsesión a veces con el tema de las redundancias, ¿no? Del repetir palabras, pero es que todavía lo estaba viendo a un tipo que se dedica como a escribir libros sobre estilo y demás, ¿no? Tenía razón, que dice que muchas veces hay tanto miedo a la repetición de una palabra que al final
acabas cayendo por el otro extremo, ¿no? Que es el de usar 19 formas diferentes de llamar y que no hubiera molestado el repetir, ¿no? Que a veces, Sí. sobre todo cuando a veces a lo mejor es un nombre propio, ¿no? Que para no repetir Asensio, por ejemplo, en tu caso, si estuvieras tú todo el día buscando formas y que ya a lo mejor el lector no sabe a quién te estás refiriendo, ¿sabes? Porque has encontrado 25 sinónimos que tú te has creado para referirte a esa persona, para no abusar del mismo nombre, y al final a veces hace que o sea, que no pasa nada por repetir un nombre. Claro, o sea, aquí ya poniéndome pijo, el secreto del buen estilo... ¿A qué hemos venido si no a eso? No, me parece perfecto, ¿eh? El secreto del buen estilo creo que es adquirir, que sea gustosa la lectura, pero Sí. sin perder precisión, ¿no? Sí. Entonces, efectivamente, para no perder precisión, a veces es mejor recurrir a una repetición que a sinónimos imperfectos, con Claro. los que pierdan matices, ¿no? A mí me parece al final que todo es un poco adaptarse al medio, al contexto. Con las repeticiones, por ejemplo, cuando trabajas en un periódico y en papel, esa lucha la abandonas porque muchas veces ves que es mejor repetir dijo que espetó, Sí, sí. declaró, argumentó. Primero, porque te come mucho más espacio en la columna y al final metes 3 dijo y con eso ganas 4 líneas para dar una información que sea más relevante, entonces te comes el dijo porque es más interesante, y otras veces porque es que estás introduciendo matices que realmente no te interesan o que no existen y tal. Entonces, ahí, pues, por ejemplo, yo nunca he tenido problema en repetir. Cuando es un libro, cuando no estás tan constreñido por el espacio, sí que te puedes permitir darle más vueltas a la cosa y buscar una solución que es mejor. Pero estoy de acuerdo contigo en que lo importante es poder transmitir la información de la forma más precisa. Sí, lo que el libro del Cabo es muy, muy útil, el de la escritura transparente, ¿no? Que Sí, sí. mejor claridad y que ponerte muy alambicado en ocasiones que haces que pierdas información o que pierdas al lector por el camino. Sí, completamente. ¿El primer disco que te compraste con tu dinero? Con mi dinero. Sabrina Salerno, tal vez. Que haces una aclaración bastante precisa, que dices que no fue el famoso caso este de Sabrina, no fue con Boys, ¿no? Sino con otra canción. Fue con otra canción, sí. Sí. Y eso ha quedado completamente ahí. Se han solapado las... Sí, el caso no era efecto Mandela, este que dice la gente, ¿no? Sí, efectivamente, completamente. Pues mira, yo creo que lo primero que me compré debió de ser La Polla Record o si no, Testament. A mí me gustaba mucho Sepultura, a mí me gustaba mucho el thrash metal cuando era joven, pero creo que me compré antes Testament. Sepultura eran de Brasil, ¿no? Sí. Sí, estos grupos. Yo tenía un amigo en el colegio que le encantaba todo esto. Sí, eso yo creo que es lo primero que compré con mi dinero. Pero, a ver, de lo primero que pedí, yo recuerdo que fue el Eurodance Sí. y Ace of Base. O sea, o sea, que no hay ningún purismo en eso. He tenido distintas épocas, ahora no escucho ni Ace of Base ni Sepultura, pero lo primero que me compré debió de ser eso. Bueno. ¿Y la primera película que quisiste ver 2 veces? ¿Que te había impactado por algo? Bueno, aparte de las de Sandokan y de esas de infancia que he visto 1000 veces, yo me acuerdo que me impactó muchísimo y vi varias veces El vientre del arquitecto de Peter Greenaway, que la vi hace nada, me la puse de nuevo y me costó compartir el entusiasmo Sí. que me suscitaba al viejo Jerónimo. También Caro Diario. Porque claro, es que en ese momento eran casetes de VHS que tenías en casa, entonces por eso esa la vi muchísimas. Esa la he visto muchas veces. Y de mayor, que haya ido a ver al cine varias veces, recuerdo la Gran Belleza, por ejemplo. Sí. Pero no muchas más. ¿Y un talento oculto que tenga Jerónimo? Algo que se te dé bien y que no lo sabemos por tu libro, pero que se te dé a ti bien, te guste presumir de eso que haces bien. Ostras. Hay gente que ha hecho cocinar, silbar, jugar al fútbol, correr, todo. Hay gente bailar, ha habido gente que ha sacado aquí
A ver, pues yo voy a hacer un poco de autopromoción porque no es un talento ni mucho menos, al revés. Pero yo he dedicado muchísimas horas y muchísimos años a la música. A mí me gusta mucho la música y he tocado un montón de bandas y sería como mi otro gran Sí. sueño laboral. Lo que pasa es que soy un músico muy poco talentoso, pero sólido y disciplinado. O sea, entonces, por eso te digo, podría, yo en otra configuración de los hechos podría haber llegado a ser músico a pesar de mis limitaciones ¿Qué naturales. tocas? Pues me gustan todas las cosas de la familia del bajo. O sea, yo toco muchas veces el bajo eléctrico, mucho el bajo sin trastes. Ahora estoy aprendiendo a tocar el contrabajo, pero también la batería, programado. O sea, es que realmente me gusta mucho la música. Lo que pasa es que luego al final... Eres un 6 en todo, pero estás ahí, estás ahí. Exactamente, soy un 6 en todo, pero podría tocar en U2, siendo un 6 que soy este tipo de 6 que no la lía, ¿sabes? Sí, eso es... Bueno, hay... Esos son muy apreciados, ¿no? Cuando la gente a lo mejor un grupo va de gira y trae a otro que no suele ser habitual, pero que cumple todo, se aprende las canciones enseguida, no falla, ¿no? Eso es muy valorado. Sí, y además... Como un portero en fútbol 7, ¿no? Que eso es siempre... Exactamente, sí. Sí, y en la música, y sobre todo cuando te dedicas a la base rítmica, es muy importante saber llevarte bien con el batería, saber entender bien a los otros músicos, ser el que paga el local, ser el que se dedica a todas esas cosas. Y con eso he conseguido suplir mi falta de Ese oído. burócrata de... Exactamente. Burócrata de sepultura. Pero te digo que burócrata de sepultura soy yo, exactamente. Lo mejor de los dos mundos. ¿Y qué, por ejemplo, un concierto que recuerdes especialmente? Un amigo mío ha montado una, se llama Noist, es una aplicación que quieren ser un poco de algún modo el letterbox de los conciertos. Como que la gente vaya ahí a esta aplicación y cuente un poco sus experiencias con un concierto, sus recomendaciones de una banda y todo esto. Y él hace un contenido que es tus mejores 5 conciertos de tu vida. ¿Cuáles dirías que son los tuyos así a priori o los que tú más recuerdas de todo fue increíble? Wow. Mira, pues este año estuve en uno de Refuse, que es un grupo... Sí, bueno, Refuse sale en The Bear, en el piloto de Bear arranca con The Refuse, que me encanta a mí también. Pues que tocaban en la Riviera. Y ese concierto me gustó mucho pues por inesperado, porque yo ya no sabía que me iba a encontrar ahí. Si amantes del hardcore de los 90 que ya no podían ni saltar, o chavales súper jóvenes, y yo me iba a sentir muy fuera de tal. Y la verdad es que fue una fusión que estuvo muy bien. Joder, es que yo he ido a muchos conciertos, me cuesta decirte. Mira, yo iba a muchas jam sessions, las jam sessions siempre me han gustado muchísimas. Recuerdo una que había en una caverna en París y ahí he visto unos conciertazos impresionantes. Estoy tirando más que por uno, ya por hacerle el top 5, ¿no? Recuerdo una jam session increíble, no sé si se llama el Buda Madre, que está en los Caños de Meca, que era una jam session súper hippies. Recuerdo también como una cosa brutal el primer concierto de Metallica que vi hace 1000 años en el Festimat se llamaba. Sí, el Festimat. Ahí estuvo a punto de tocar, me acuerdo perfectamente, Limp Bizkit en el año 2000 o 2001 y se canceló por no sé qué movida que habían tenido y tal, el Festimat aquel, sí, que duró unos años. Pues yo recuerdo con muchísimo cariño ese concierto porque fue de los primeros que debí ir solo así con 17, 18 años, tal. Y al mismo tiempo, otra parte de mis amigos se quedaron en el Puerto Santa María porque tocaba B.B. King con Raimundo Amador, ¿no? Y yo elegí el de Metallica, que me encantó, y luego no puedo dejar de pensar que en realidad el que tenía que haber ido era el otro. En otro universo paralelo, B.B. King con Raimundo Amador, ¿eh? Sí. B.B. King también tiene un disco con Eric Clapton que recuerdo bastante bueno, sí. Pero Metallica también, bueno, Metallica en conciertos era muy increíble también, ¿no? Sí. Porque montaban... Y luego uno en el que tuviera la mayor conexión ahí con el entorno, es que estoy intentando, no me acuerdo cómo se llama el grupo, porque era uno de estos grupos estadounidenses así, indies, que tenían un nombre súper complicadísimo, y que lo vi de casualidad. Estábamos en Nueva York, en Central Park, y decidimos pagar y entrar y verlo, y
estos conceptos preciosos, que se está poniendo el sol, que no sé qué, que hace una temperatura magnífica, está todo el mundo súper conectado y estaba un montón de gente que habíamos llegado ahí por casualidad y también fue un momento así musical fantástico. Qué bueno, qué bueno. Me gusta tu descripción de cómo te consideras tú como músico, muchas gracias. ¿Y cuál dirías que es tu estado de ánimo actual? Pues tranquilo, ansioso, diría que o sea, sí que estoy contento con cómo se conforma mi universo personal y profesional y hago cosas que me gustan y estoy satisfecho. Y luego, pues ansioso en términos profesionales. Esto que hablamos de que cada vez es más difícil enganchar proyectos que te permitan una continuidad. Sacas un libro que te gusta, pero no sabes si se van a dar las circunstancias Claro que se van a dar. para publicar el siguiente. Entonces, es verdad que eso te preocupa que las cosas sean inestables, pero yo creo que también hablas de que estás contento y que no quieres perder un poco la dinámica que tienes, ¿no? ¿Y un punto de inflexión en tu vida, un momento en el que tu camino profesional o personal cambiara? Una pequeña decisión que cambió el destino del río, el rumbo del río. Pues a ver, el más claro biográficamente es marcharme del país, porque ahí empecé una nueva etapa profesional muy distinta, pero luego es que yo he sido bastante dado a los cambios y a los giros y a las cosas así. Entonces, yo estudié una cosa, pero acabo ejerciendo otra, vivía en un sitio... ¿Estudiaste tú? Estudié filología árabe. Filología árabe estudiaste. Claro, estudié filología árabe. Porque eran clases particulares y estabas tú solo ahí, ¿no? Éramos 12, sí, no éramos muchos. ¿Erais 12 en clase? Claro. Sí, pues ¿por qué estudié? Porque tenía 18 años, no sabía qué hacer. Mucha jam session, mucho tal. Exactamente. Estaba, claro, sí, yo en esa época... Filología árabe, parece como una cosa súper específica para caer ahí, ¿no? O sea, como para meterte ahí en... En Cádiz tampoco había un abanico de carreras espectacular. Si habías hecho letras, pues la mayoría eran carreras para ser profesor, para quedarte en la academia y eso, y a mí no me interesaba mucho. Y esta me sonó como más aventurera, más Sandokan. Y por eso me metí sin tener ni idea, esas decisiones que tomas con 18 años y ya está. ¿No? Qué bueno. Entonces, pues a partir de ese desastre inicial, toda mi vida estoy intentando rehacerlo y dando giros. Entonces, por eso te digo, ha habido tantos quiebros, tantos puntos críticos. Que eres un punto de inflexión constante. Cuando hay tanto punto de inflexión hay una continuidad, ¿no? Se forma una línea, un poco desordenada, pero bueno, no ha habido ningún punto crítico que me haya llevado a un lugar excesivamente positivo, sino hay que andar corrigiendo todo el rato. Qué bien. Y para terminar, un lema que tengas presente en tu vida, que te guste decirte a ti mismo, que pudieras tener en tu estudio, en tu despacho, donde trabajas, que pudieras leer todos los días o recordarte a ti mismo. Que tú solo puedes hacerlo lo mejor que puedes y ya está. Y no te puedes preocupar demasiado de las cosas ambientales o de otros elementos. Es verdad que hay que ser, con los años sobre todo aprendes que hay que tener cierta estrategia en la vida y no hacer las cosas porque sí alocadamente, pero tu ámbito de preocupación puede llegar solo hasta cierto punto. Tú puedes controlar lo que haces e intentar hacerlo lo mejor posible, pero el resto ya no depende de ti. Pues estupendo, Jerónimo, me lo pasa muy bien charlando contigo y leyendo tu libro, Los desnudos y los muertos, una crónica sentimental de Interview que todo el mundo que tenga un poco de curiosidad, te diría periodística, pero no, periodística sociológica, cultural, de lo que han sido los últimos 50 años de España, que se cumplen desde el primer lanzamiento de Interview, que va a recordar, a descubrir, a aprender, a zambullirse en una historia reciente de España que explica mucho cómo somos ahora mismo. Así que muy recomendable el libro, Jerónimo, y la charla contigo. Muchas gracias.